Les saludo, queridos hermanos, en el amor y la paz del Señor. Hoy es día de estudio bíblico y esperemos que el Espíritu Santo, por medio de la palabra, pueda seguir formando en nosotros el carácter de Jesucristo. Vamos a orar para dedicar este tiempo en las manos del Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias porque en ella hemos encontrado la vida eterna. Gracias por tu palabra que transforma nuestra vida. Gracias por tu palabra que nos asemeja, que nos acerca a como tú eres. Gracias, Espíritu Santo, porque te has encargado de revelarla a nuestro corazón y de iluminar nuestro pensamiento y también nuestras emociones. Ponemos a tus pies este tiempo de estudio, de meditación en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Continuando con el estudio de la primera carta de Juan, hoy veremos el capítulo 2, versos 7 al 11. Y a modo de introducción, en estos versículos vamos a encontrar relacionadas la carta con el Evangelio de Juan. También vamos a ver que los vocablos amor y luz aparecen en distintos momentos de la carta. El amor y luz como características distintivas en la forma de vida de los creyentes y como expresión en la manera de relacionarse entre sí. Características que no se encontraban en los falsos maestros. No había amor ni luz en sus oscuras enseñanzas. Estos dos vocablos, amor y luz, se repiten en distintas partes, como señalábamos, de la misma carta. Son reiterativos, pero tienen una razón de ser. Para Juan, como ya hemos dicho, son palabras determinantes que caracterizan el verdadero cristianismo, que representan al verdadero creyente, cuando en él hay amor y luz, y cuando a través de esto también se relaciona con los demás. Y también para Juan es una característica distintiva de los verdaderos maestros versus los falsos maestros. Entonces para Juan los falsos maestros se caracterizaban porque no había en ellos amor ni luz en sus oscuras enseñanzas. Hemos llamado a este segmento del estudio de hoy el mandamiento perfeccionado en Jesús. Mandamiento antiguo, capítulo 2 y verso 7. Dice así: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Vemos aquí, para comenzar una vez más, el corazón pastoral de Juan en relación a sus lectores, cuando les llama hermanos o queridos amigos, como en otra versión. Les escribe de un mandamiento, uno en particular, no nuevo, sino uno que estaba desde el principio, que siempre fue la palabra, logos en griego, que era el mensaje escrito. Y este mandamiento está relacionado con el Evangelio de Juan.
en el capítulo 13, versículo 34 y 35. Dice así: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Como dijimos en la introducción, no es difícil conectar la carta con el Evangelio. Y es antiguo este mandamiento porque han pasado más de 50 años desde que Jesús dijo estas palabras hasta cuando Juan las vuelve a recordar en su carta. Recordemos que la carta está escrita después de la destrucción del templo de Jerusalén, en el año 70. Y las 3 epístolas de Juan fueron escritas entre los años 85 al 95 después de Cristo aproximadamente. Así que cuando Juan las recuerda, cuando él recuerda estas palabras que Jesús dijo en su carta, de ese entonces hasta ese día han pasado aproximadamente 50 años. Pero también lo podemos relacionar con el Antiguo Testamento, con el mandamiento que se encuentra en Levítico 19:18, el cual dice: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo 12:30-31 dice que el primer mandamiento de todos es: amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Luego en el versículo 31 dice: y el segundo es semejante a él, o sea, al anterior, al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este texto de Mateo corresponde a este momento en que Jesucristo tuvo una discusión con un grupo de judíos importantes que de vez en cuando aparecían en escena para hacer tropezar a Jesucristo con preguntas capciosas. Y ellos le habían preguntado a Jesús cuál era el primer gran mandamiento. Y esta es entonces la respuesta de Jesús, a la que él pone énfasis: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, podemos entonces relacionar este mandamiento del Nuevo Testamento, tanto por lo escrito en el Evangelio de Mateo o en el Evangelio de Juan, con el mandamiento de Levítico 19:18 del Antiguo Testamento. Entonces, si sacamos algunas cuentas, entre Moisés, sabemos que a Moisés se le adjudica la escritura de Levítico, o está dentro del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que se les adjudican a Moisés. Y entre Moisés y Jesús, cuando Jesucristo viene a la tierra, hay un periodo de tiempo de 1500 años aproximadamente. Se puede decir entonces que este era un mandamiento antiguo, conocido sí desde el principio. Ahora, ¿cómo interpretaban esto los judíos? Este mandamiento de Levítico. Para los judíos, este texto tenía sus restricciones, por decirlo así, puesto que para ellos el prójimo era otro judío. Por lo tanto, ellos creían cumplir el mandamiento amando a otro hermano judío y nada más.
Para ellos entonces estaba descartado el mundo gentil, estaba fuera de toda posibilidad. Podemos sacar entonces de aquí una primera conclusión. Primero, que este mandamiento para los lectores de Juan es antiguo en el sentido que desde que creyeron el Evangelio fueron enseñados que la ley del amor debía ser la ley de sus vidas. O sea, ya han pasado 50 años más o menos desde cuando Jesús dijo estas palabras a cuando Juan las recuerda en su carta. Y como segunda conclusión dentro de esta primera, más antiguo sería cuando este mandamiento recorrió un largo camino en la historia desde el Antiguo Testamento, cuando lo encontramos en Levítico, hasta llegar al Nuevo Testamento. Decíamos 1500 años aproximadamente. Pero Juan, cuando habla de este mandamiento, él dice que no es un mandamiento nuevo, primero. Dice que es un mandamiento antiguo. Una palabra conocida desde el principio. Pero en el versículo 8 dice así: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Me quiero detener en la frase verdadero en él. Aquí está escrito también en griego, y la primera palabra, verdadero, aletes, significa que ha sido manifestado. Verdadero aquí no significa que lo anterior haya sido mentira. Aquí verdadero significa que ha sido manifestado, que ha sido puesto al descubierto. En sería de posición y él, autos, se refiere a Jesucristo. Esto es un pronombre personal en tercera persona, singular. Entonces, lo que vemos aquí, que este mandamiento nuevo es verdadero, manifestado en Jesús. Dicho de otra manera, hay una revelación que se completa de este mandamiento antiguo en la persona y hechos de Jesucristo, que hace que el amor en él sea verdadero, que hace que el amor en Jesús ha sido totalmente manifestado, ha sido descubierto, completado. Lo podemos ver de dos maneras en forma general. Primero, en su vida entre los hombres y luego en la cruz del Calvario. El verdadero amor de Jesús. El amor de Jesús se hizo visible hacia su propio pueblo. Hablamos de que es verdadero en él porque Jesucristo en los días de su humanidad, en los días de su carne, amó a los enfermos, amó a los desamparados, a las viudas. Cuando Jesucristo pasaba por las calles, cuando Jesucristo iba al templo, podemos encontrar en los evangelios tantas hermosas experiencias donde Jesús hacía el bien a todo aquel que lo necesitaba. Jesucristo sanaba a los enfermos, hacía un milagro en favor de ellos. Pero lo que había detrás de ese milagro era el amor de Dios.
Lo que el enfermo necesitaba era la salud, la sanidad. Y Jesucristo expresaba entonces su amor a través de la sanidad que el enfermo necesitaba. Jesucristo expresaba su amor hacia el desamparado. No me cabe duda de que Jesucristo acudía en ayuda de aquellos que necesitaban. Vemos que Jesucristo estaba muy pendiente de las viudas y tenía su forma también de expresarle su amor ante sus necesidades. Jesucristo amó a ricos, sí. A veces creemos que Jesucristo tenía un amor que hacía diferencias, o algunos quizás es lo que querían. Muchas veces los judíos u otros no entendían que Jesús también simpatizara con los ricos. Jesucristo simpatizó con los publicanos, porque también eran amados por Jesús. También Jesús a ellos les miraba con misericordia. Jesús amó a ricos y también a pobres. Es más fácil relacionar el amor de Jesús con los pobres. Sí, es cierto que los evangelios muestran esta inclinación de Jesucristo, esta atención especial que Jesucristo muestra hacia los pobres. Seguramente alguno está pensando en las bienaventuranzas, donde pareciera que Jesucristo hace una diferencia entre el rico y el pobre. Sí, hace una diferencia, pero no en el contexto de su amor, es en otro contexto. Pero cuando Jesús ama a ricos y pobres. Jesús ama al letrado, Jesús ama al humilde. Jesús amó a los gentiles. Y esto es interesante, porque cuando decimos que el amor de Jesús es verdadero, lo podemos relacionar con la forma que habíamos dicho antes, que los judíos tenían de entender el mandamiento de Levítico. Para ellos, amar al prójimo era amar a otro judío como ellos. Entonces, les era más fácil amar a los de su pueblo, pero era impensado amar a un gentil. Entonces, el amor en ellos es imperfecto, no es verdadero según el amor de las Escrituras, según el amor de Dios. Entonces, en Jesucristo se hace verdadero por cuanto Jesús también amó a los gentiles, a lo vil, a lo despreciado. Jesús amó a los pecadores. Me amó a mí y te amó a ti. Este es el verdadero amor. Jesús completa y perfecciona este amor y lo hace verdadero al extenderlo a todo el mundo. El verdadero amor, como segundo punto dentro de estas formas generales que estamos viendo, fue derramado en la cruz. Jesús llevó el amor a la más perfecta expresión, donde alcanza la completa revelación en la cruz. En la cruz se hicieron verdaderas las Escrituras cuando Dios, amando al mundo de tal manera, dio a su Hijo. O como cuando dice otra Escritura, no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. El amor de Jesús lo vieron muchos. Muchos fueron testigos de su amor verdadero.
Pero se termina revelando, se termina manifestando y completando en la crucifixión de Jesús. Es ahí la prueba de fuego. Porque Jesucristo, recordemos que fue crucificado injustamente. Hubo un juicio equivocado o un juicio donde hubieron muchas mentiras. Sumémosle a eso este comienzo del Calvario, cuando los soldados lo golpearon, le dieron de latigazos, burlándose le colocan una manta y una corona de espinas, como mostrando su realeza. Jesucristo luego comienza su camino hacia el Calvario, donde sería crucificado. Y en ese trayecto muchos también se burlaron, muchos le escupieron seguramente. Y cuántas cosas, cuántas terribles cosas, improperios, le habrán dicho. Y luego cuando Jesucristo llega al monte y es levantado en esa cruz, los insultos, los rostros de odio, de desaprobación, estaban sobre él. Jesucristo veía todo esto. Jesucristo veía los rostros de sus enemigos. Jesucristo también veía los rostros de los indiferentes, los rostros de aquellos que solo iban a mirar el espectáculo. Jesús miraba a los soldados que le enterraron los clavos en sus manos y en sus pies. Jesús miró a los soldados que echaron suerte sobre sus ropas. Todo esto podría haber despertado en Jesucristo los más oscuros sentimientos, las más oscuras pasiones. Podría haber despertado en Jesús el más profundo odio. Pero gloria a Dios, porque en Jesucristo se manifestó y se expresó y se derramó en su muerte el amor de Dios hacia todos sus enemigos. Este es el verdadero amor de Jesús. Amén. Continuamos con el versículo 8 y dice más adelante, luego de que señala que este amor se encuentra verdaderamente en él, a continuación dice, y en vosotros. El verdadero amor en nosotros, ¿cómo debe ser? Aquí aparecen las expresiones en griego, donde la primera, kai, es vinculante y cumulativo. Luego en es de posición. Y luego humin, que significa vosotros, es dativo. Esta es la segunda, es una pronombre personal, en segunda persona plural, vosotros,
y es irregular, dativo. ¿Qué significa esto? Que el amor no es algo que nos pertenezca, no nace en nosotros, ha sido dado, es decir, somos beneficiados de este amor. Entonces, lo que quiere decir esta frase, y en vosotros, es que este amor, que primeramente se perfecciona, pertenece a Jesús. En Él está. Y luego este amor es vinculado a nosotros, es cumulativo, se suma, se agrega a la formación de nuestra vida, es impartido, es dado a nosotros y se va perfeccionando en nosotros como la luz que hace que las tinieblas vayan pasando. Entonces, este amor de Jesús que ha sido derramado en nosotros nos hace crecer, nos hace avanzar, nos purifica, así como la luz va quitando las tinieblas en nuestro corazón. Bien, estamos llegando al final de este estudio y nos encontramos con los versículos 9, 10 y 11, donde aparecen estos vocablos: luz y tinieblas, donde aparecen las palabras amor y aborrecer. Vamos a encontrar siempre en la carta de Juan estos vocablos en contradicción, en tensión, en conflicto. Juan quiere que podamos ver claramente las distinciones y lo opuestos que son el uno del otro. Dice así el versículo 9 en adelante: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cuando encontramos aquí estos versículos con estas palabras en contraposición, Juan lo que quiere decir a sus lectores es que cómo debe ser el verdadero amor hacia los hermanos, hacia el hermano en Cristo. Y lo compara también con la luz, que el verdadero amor es luz, y que cuando éste no está, entonces cuando hay ausencia de este amor y a cambio o por el contrario hay aborrecimiento hacia el hermano, Juan dice que aquel que vive de esta manera está en tinieblas. Aquel que no ama a su hermano y lo aborrece, anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Está como desorientado. El que no ama a su hermano está extraviado en la fe, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Para concluir, el verdadero amor y luz no tiene deseos de venganza. Como habíamos dicho antes, en la crucifixión de Jesús, cuando Él murió en ese lugar
Y cuando miraba desde la cruz a quienes lo torturaban, injuriaban y burlaban, dijo al Padre que no les tomara en cuenta sus pecados. Y el versículo 10 que acabamos de leer dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Si el amor de Jesús está en nosotros, entonces estamos en la verdadera luz. Y este amor y esta luz se deben manifestar tan claramente en la relación con nuestros hermanos y con nuestro prójimo. Que el Señor nos bendiga.